Y total. El corte comercial, ya estamos de regreso con más informaciones en este horario y estoy a través de vía Zoom. Me saludo de inmediato a quien ya está allí, Sergio Reyes, vocero de la coordinadora No Más AFP, con quien vamos a conversar unos minutos. Sergio, gusto en saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Vamos al grano de inmediato porque los minutos valen oro en la agenda noticiosa y queremos hablar de dos temas importantes y que tienen que ver justamente con lo que está en discusión, que es el 10% del retiro de de los fondos de AFP. Sergio, Sí, estamos en plena discusión. Histórico fue, y lo he dicho así, lo que ocurrió la semana pasada con la aprobación desde la Cámara de Diputados, pero aún queda tarea pendiente, queda por hacer. exactamente. Bueno, esto es solamente el principio de un proceso, yo diría, lateral al problema de las AFP, porque no es lo que está en la Cámara de Diputados, por lo menos, no tiene relación directa con el proceso de derogar el decreto ley 3500 y en consecuencia cambiar el sistema. Tiene relación más bien con la pandemia y sus consecuencias terribles en la población chilena. Y entonces para aquellos activos cotizantes de los fondos de pensiones le permitiría apalear un poco los problemas que presenta el estar desempleado, el no tener ingresos, en algunos no tener ningún tipo de beneficios. Entonces eso es lo que está pasando. Ahora bien, la derecha y las AFP y el sistema financiero que vive de ellas en este momento está haciendo una gran labor para que esos votos que permitieron que esto suceda, los alrededor, me da la impresión, de 12 votos de la derecha, eh, de los cuales 4 son UDI, lo que es extremadamente impresionante, y el resto son de RN, reviertan sus votos. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Esto se va a votar este miércoles. Y es muy importante entonces de que el pueblo entero siga diciéndole a aquellos congresistas que votaron por la idea de legislar en este sentido, de que mantengan su voto a favor de todo el proceso para que esto vaya a el Senado. Sergio, que bueno, tú lo mencionabas también en otras palabras, pero lo cierto es que aquí hay quienes se abren inclusive a la posibilidad de retirar parte de los fondos, pero no bajo la fórmula que se está hablando. Otros derechamente a cualquier fórmula, ¿cierto? Están cerrados con el tema. Pero también está la posibilidad de que otros vayan a cambiar, y tú lo acabas de decir, su voto. Aquí, ¿qué es lo que se vislumbra podría ocurrir y cuáles, cómo conquistamos a esos que deben votar, ¿cierto? Para que el voto sea a favor? Bueno, aquí lo que es importante es, por ejemplo, hablemos de Magallanes, porque obviamente que nosotros no tenemos gran incidencia por el resto del país. Lo que tenemos Exactamente. aquí en Magallanes, tenemos a Gabriel Boric y a Karim Bianchi, que están a favor de este proceso, y tenemos a Sandra Amar, que se abstuvo, lo que implica que tiene más tendencia a estar en contra que a favor. En este momento es importante entonces que apelemos a Sandra Amar para que escuche la voz de los magallánicos y que vote a favor de este proyecto. De eso es lo que podemos hacer como magallánicos en esta contienda, digámoslo así, que se da en el Congreso. Claro que sí, lo que importa justamente, y tú bien lo dices, la incidencia en la votación de los magallánicos por ejemplo, nos queda qué pasa con Carolina Goche, que en algún momento igual manifestó su rechazo a este retiro, indicando que podría ser dañino a futuro. Claro, vamos paso por paso, como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito, porque sucede que, curiosamente, debido a la presión popular, precisamente, doña Carolina Goich firmó junto a 24 otros senadores una carta donde plantean de que de llegar este proyecto al Senado, ella votaría a favor. Entonces, eso es progreso, es importante, sí, que las bases, sobre todo demócratas cristianas, estén alertas y que pidan de que mantenga esa posición, que no la cambie.
¿no? Entonces, aquí entonces ahora lo que hace falta es, y desde Magallanes no es mucho más lo que podemos hacer en realidad, ¿no? Porque esos son los elementos que tenemos, esos son los votos que hay. El senador Bianchi está a favor de esto y esperamos de que también no cambie su voto y que se mantenga fiel a lo que ha planteado. Pero ambos, Carolina Goich y Carlos Bianchi, han firmado esta carta de intención de votar a favor de este proyecto. O sea, si pasamos ahora, aquí la que queda por conquistar entonces, por decirlo así, es la diputada Amar, como bien lo hemos visto luego de su abstención. Exacto. Son Y sin duda, Sergio, semanas agitadas en esta materia, en que hay muchas sumas, restas, multiplicaciones, proyecciones, ¿no? De expertos incluso también respecto de este retiro y de a poco ha ido esto tomando cuerpo. La idea aquí central es justamente poder retirar tú lo decías hace un rato atrás, retirar este 10%, pero aquí lo que expresa la coordinadora también hay un objetivo de fondo y que tiene que ver con el decreto ya mencionado. el decreto ley 3500, que es el decreto que yo llamo el decreto infame de la dictadura militar que dejó, digamos, esta herencia de AFPs, es el que tiene que ser derogado para dar paso a un nuevo sistema de seguridad social, que es lo que necesitamos finalmente en Chile. Claro que Con sí, un aquel nuevo decreto. sistema, entonces no tendríamos que estar pasando por este tipo de situaciones. Tipo de situaciones por el que pasó y recientemente vimos, también lo dimos a conocer a doña Beatriz Valenzuela, quien lamentablemente la Corte de Apelaciones, cierto Sergio, rechazó el recurso de protección contra la AFP y que negó entonces la devolución de ahorro. Se buscaba esta situación, ¿por qué? Porque se hablaba de que esta mujer, esta magallánica, con la pensión que iba a adquirir, no iba a estar en condiciones, ¿cierto?, de poder subsistir con ellos, y es ello justamente lo que se busca cambiar con la derogación de este decreto, pero lamentablemente la Corte de Punta Arenas rechazó el recurso. Sí, es lamentable porque en la práctica, digamos, lo que se está haciendo aquí, a pesar de que la constitución de Pinochet expresamente plantea el derecho de los trabajadores a retiro, a jubilación, en este caso, por ejemplo, es imposible que doña Beatriz se jubile, a pesar de que tiene la edad, porque no podría sobrevivir pagando arriendo, en la medida en que no tiene propiedad propia. Y es probable incluso de que de tener propiedad apenas hubiese podido pagar los impuestos. Entonces, esto es un problema grave, este es el problema al fondo de todo este quehacer que tenemos en Chile, y ya no cabe duda de que los trabajadores en general no quieren más este sistema. Ahora, los que se resisten son aquellos para los cuales el sistema es muy útil. O sea, los grandes capitalistas, las grandes corporaciones que financian, digamos, que se financian con los fondos cautivos de los trabajadores. Así que esas son las cosas con las cuales tenemos que trabajar, tenemos que participar. Nuestra voz, la voz de todos vale. Es importante que la gente se comunique con doña Sandra, que le diga que cambie su posición y que escuche que aquí en Magallanes y en el resto de Chile desafortunadamente necesitamos recurrir a esos fondos, y no solamente eso, sino que también se requiere de que después pueda haber un sistema de recuperación de aquellos fondos, ¿no? Porque si no, naturalmente que eso implicaría aún más problemas en las medidas en que se mantengan las AFP. De no mantenerse las AFP, entonces la situación cambia, porque nosotros abogamos por un sistema de seguridad social tripartito, solidario, de reparto y establecido en base a una pensión mínima que sería igual al salario mínimo, ¿no? Esas son condiciones muy distintas. Eso es seguridad social. Lo que tenemos hoy día es inseguridad social. Claro que sí, Sergio.
se nos acaba el tiempo, agradecerte este contacto y ahora esperar lo que ocurra el día miércoles, que sea a favor, pues sí, que hagamos historia finalmente respecto de esta materia. Un abrazo, Sergio, estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Sergio Reyes, desde la vocería de la coordinadora No Más AFP, a esperas entonces de lo que ocurra justamente este miércoles en la votación. Una vez más, recordar que se hicieron algunas modificaciones, algunas observaciones a lo que se aprobó. Se presenta este miércoles y aquí queda el voto decisivo entonces en primera instancia de la diputada Sandra Mar, que recordemos votó... se abstuvo justamente de votar en la oportunidad pasada y fue foco de diversas de rechazo, de hasta insultos se ganó a través de las redes sociales. Esperemos que pueda cambiar justamente y que se decida más bien a votar y que ese voto sea a favor de este 10%, es lo que el pueblo está pidiendo.